Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Qué rico tenerlos con nosotros. Hoy continuamos con esta gran serie de Camino a Pentecostés y creo yo de que hay mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulo, hoy día nos acompaña nuestra pastora, que fue su momento, su fin de semana de exponer en esta gran serie. Así que, pastora, saludo a los que nos están viendo y escuchando. Hola familia, muchas gracias por estar también apartando un ratito para escuchar estos podcasts que están buenísimos, que un poco complementan lo que estamos aprendiendo. Nos relajamos aquí, conversamos del tema, salen cosas divertidas, así que muchas gracias por tomar el rato, por compartir estos podcasts y por estar con nosotros en este rato. Súper. Así que sin más que decir, parta. Yo creo que hay mucho de conversar. Uh-huh. Ha sido un tema bastante interesante y complejo al mismo tiempo. Hemos podido aprender mucho en esta serie, no solo de cosas de disciplina, sino que una serie muy teológica, muy profunda. Y ojalá ustedes, los grupos, puedan estar aprovechándolo y conversando y sacando el mayor jugo. Dicho esto, sabemos que en el podcast tenemos nuestra pregunta para partir, así que, pastora, si tuviera que resumir su prédica en un minuto, ¿cómo lo harían? Lo que yo anhelaba así profundamente era poder llegar a la familia de fe y contarles y que se fueran entendiendo la magnitud de este evento sobrenatural. ¿Por qué magnitud? Porque la trascendencia es mucho mayor que el evento en sí mismo. Entonces, ese era mi anhelo, que la iglesia se fuera entendiendo de qué se trata este poder del Espíritu Santo, que es mucho más simple que quizás estas llamas de fuego y el poder hablar en otras lenguas. Entonces, sin quitarle mérito al despliegue de poder que sucedió ahí, mi anhelo era que se fueran desafiados, que todos somos portadores del Espíritu Santo y tenemos un gran poder a nuestro favor. Entonces eso quise compartir con la iglesia. Qué lindo. Yo sé que se mencionaron varios puntos, pero me gustó mucho el tema de que a veces la respuesta es más simple de lo que esperamos. En un punto de la prédica mencionaste de que las personas se habían dado cuenta de que Jesucristo estaba ahí, Pedro, en esta escena, en este contexto, y se habían dado cuenta de que siempre habían tenido razón, que Jesucristo era Jesucristo, que todo era verdad y wow, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Le decían a Pedro, y me gustó mucho el ejemplo que diste, porque en ese momento Pedro pudo haber dado una respuesta muy compleja, muy difícil, quizás, ¿no? Ahora tienen que empezar sus 40 días de ayuno, no sé, vaya uno a saber, pero la respuesta fue mucho más simple y mucho y muy, creo yo, poco esperada. Como que en esos contextos todos pensaban que iba a ser algo así cataclísmico, pero la respuesta fue tan simple y tan hermosa que creo yo fue de mayor impacto. Sí. Yo ahí dije, wow, estamos frente de algo tan simple y poderoso que no nos hemos dado cuenta todavía. No, fue muy lindo. Ahora, yo sé que hubieron varios puntos muy, muy potentes y quizás voy a empezar con uno de los más controversiales. No, yo voy a varios puntos. Gracias. Sí. No, me gustó mucho, o sea, había varios puntos buenos, ojalá y en los grupos de conexión puedan explayarse más, pero me gustó mucho la analogía que hiciste sobre los eventos sobrenaturales en relación a la vida de Jesús. Sí, me encanta. Fue muy lindo, por favor, o sea... ¿Lo repasamos? Sí, o sea... Ya. Sí, mira, estudiando harto rato para la predica, me encantó pensar que todos estos eventos que demarcan el ministerio de Jesús en la tierra, en este establecimiento del reino acá, estaban acompañados de lo sobrenatural. Sí. Y todos nosotros lo sabemos, pero
hay una singularidad de este evento que quizás nos ha costado como agarrar la profundidad. Y eso un poquito quise mostrar, porque para mí me hizo mucho sentido y me ayudó mucho entender por qué este despliegue de lo sobrenatural, por qué necesitábamos como tanta parafernalia para un momento así. Y era muy, muy necesario. Entonces yo un poco les contaba que cuando nace Jesús estaba acompañado de eventos sobrenatural. Llega en el vientre de una virgen y nace, ¿cierto? Pero ese evento no termina con el hecho de este evento sobrenatural, sino que había una trascendencia mucho mayor, que era que el Hijo de Dios venía a habitar y empezaba esta historia de redención a la humanidad. Entonces esa es la trascendencia del evento. Después iba compartiendo de el siguiente gran evento que tenemos sobrenatural, que es la muerte y la resurrección, pero ese es un despliegue de poder, o sea, ocurren tantas cosas. Mateo nos da mucha información extra, que hasta hubieron otros resucitados, dice que los santos resucitaron, que sus tumbas fueron abiertas. Exacto. Aparte de los terremotos, de la nube, de la oscuridad, pasaron cosas muy violentas, por así decirlo. Entonces, sobrenatural. Pero la iglesia no se ha quedado con el evento sobrenatural. Nosotros hemos entendido muy bien por qué Él murió y resucitó. Exacto. Para traernos perdón, ¿cierto? Exacto. Entonces ya, otra vez, ese evento se entiende perfectamente. Después habla de la ascensión de Cristo. Otro evento sobrenatural. Y también hemos entendido muy bien porque la iglesia sabe que Él era muy necesario que volviera al Padre. Porque Él iba a reinar, ¿cierto? Iba a entronar, iba a estar ahí, iba a estar sentado a su derecha, que hay mucho significado también para reyes que estaban gobernando. Pero también Él iba a ser la persona que intercedía por nosotros, nuestro abogado. Entonces, hemos tomado esta profundidad del hecho y no nos hemos quedado pegados con lo sobrenatural. Claro. Pero en este hecho en particular, que marcaba la promesa de la continuación de Jesús aquí en la tierra. Él nos iba a enviar el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad. Era Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos quedábamos con Jesús en nuestro corazón. Un regalo precioso. Y pasa esto otra vez con un montón de hechos sobrenaturales. Pero como que la iglesia se ha quedado un poco venerando lo sobrenatural y quizás no hemos tomado la gran importancia de la trascendencia del evento. ¿Para qué sucede ese despliegue? El propósito. Entonces, me gustó mucho cómo entenderlo de esa manera y comunicarlo de esa manera. Espero que la gente un poco se fue con esa sensación. Un evento maravilloso, gloria a Dios por ese indudable, su presencia indudable ahí. Totalmente, o sea, a mí me gustó mucho el ejemplo porque nunca había asimilado, por ejemplo, estos hechos sobrenaturales como la llegada de Jesús, el nacimiento, que quizás en una visión un poco más humana y por no decirlo comercial, o sea, nacimiento de Jesús en muchos lugares, Navidad, cosas quizás más banales, pero va ligado y acompañado por cosas, eventos, hechos sobrenaturales que desencadenó este evento principal. Y eso lo encontré muy lindo, o sea, es nuevamente evidencia, cosas concretas del poder de Dios acá en la tierra. Y cómo se repite lo mismo en estos otros eventos que tú fuiste desenlazando a medida de la prédica. Y claro, llegamos en los otros eventos, logramos ver evento mayor y vemos este desencadenamiento. Y claro, llegamos a este último evento, el cuarto quizá, donde llega el Espíritu Santo. Y aquí es curioso, quizás lo conversamos anteriormente y vemos cómo este poder fue tan grande, creo yo, y fue hermoso, hubo un propósito y todo, pero claro, nos congelamos, nos paramos un poco y nos olvidamos del propósito que tiene esta trascendencia y cómo nosotros debemos avanzar y no quedarnos como pegados en esa idea. Quizás lo conversamos un poco anteriormente y ¿sabéis lo que yo agregaría ahí? Sí.
porque finalmente no es un despliegue de poder como barato, es como estoy mostrando mi poder. Era tan importante, era tan necesario que fuera de esa manera, porque la simbología del Antiguo Testamento era muy importante que los espectadores la pudieran entender, que no hubiera confusión, porque se estaba presentando algo nuevo, ¿me entiende? Entonces no tenía que quedar duda. Entonces, por algo, el Señor hace este mismo despliegue para mostrarle a ellos, yo sigo presente y ahora mi presencia va a estar en ustedes. Entonces, era importantísimo. Y la otra, que ellos hablaran en lenguas. Claro, ahí era demasiado esencial, porque estas personas que venían de todos lados del mundo, que eran judíos por etnia, pero eran multiculturales. Exacto. Eran personas que habían por generaciones vivido en otros países, que habían crecido con otras formas, cultura, pero principalmente con otros idiomas. Totalmente, y no menor, o sea, en el relato bíblico y algo que aprendimos anteriormente con Jay, es que el relato bíblico es tan explícito en nombrar palabra por palabra, y uno cuando empieza a ver estas localidades tan alejadas unas de otras, o sea, culturas, idiomas, personas totalmente distintas, llegar a este lugar creo que le suma mucho peso al relato y a la historia que quizás olvidamos o desvalorizamos por leerlo por encima. Por favor, continúa. Entonces no era la capacidad de poder expresarse en otra lengua, sino que era la necesidad que estas personas entendieran en su lengua madre el corazón de lo que estaba sucediendo ahí. No era fácil. Ellos estaban esperando al Mesías, a un rey que venía a gobernar en la tierra, a que se estableciera el templo. Ellos estaban esperando eso. Entonces lo que Jesús estaba proponiendo, lo que Él está haciendo, era algo que no estaba en su mapa. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tenían que hacer algo de una forma sobrenatural para que ellos entendieran. Entonces esta persona que recibe este mensaje en su idioma natal, vuelve totalmente a sus lugares. En esto, cuando dice que son los 4 extremos, vuelven a esos 4 extremos, y Lucas hace esa analogía de todos los países y nos cuenta detalladamente de tantos lugares que había, y nos está rapeando para que nosotros podamos ver la amplitud de lo que se logra en esta reunión. Me imagino que la amplitud de la conversión de las personas al escuchar en las noticias este mensaje en su propio idioma debe haber sido brutal. O sea, me gustó mucho, o sea, el hecho de que se le connotara como la necesidad de escuchar el mensaje en su propio idioma, en su propio origen, tiene un peso tan potente. O sea, creo que es la génesis del trabajo misionero, del esfuerzo de que cada misionero pueda llevar a aprender el idioma de la cultura y poder expresarse en la misma cultura e idioma de las personas para que el mensaje sea entregado de una forma tan única, y que ese valor único es lo que recibe la persona en su mismo idioma. O sea, es algo potente, creo yo. O sea, y creo que, como lo mencioné, es la génesis y justifica todo este trabajo misionero que tiene la iglesia y bueno, en general los misioneros en todos lados, y la importancia y la relevancia y el impacto que tiene de entregar el mensaje en el mismo idioma que se proyecta a recibir. Eso, cuando lo mencionaba, lo encontré tan potente porque yo quizás como espectador, y ahí quizás muchos de nosotros hemos escuchado, no, se han traducido tantas Biblias, llevamos traducido el mensaje a tanto idioma, uno dice, oh, bacán, sí, qué bueno, van a tener la Biblia en su idioma, qué rico, van a poder leer. La profundidad de poder recibirla en tu lengua. Eso lo valoro un montón. Bueno, ahí en esta serie, qué bueno que estamos hablando de esto, porque ayuda un montón. Y quizá por ahí, no recuerdo la cifra, pero lo conversamos un poco de un aspecto más o menos, o una idea de cuántas personas
cuando recibieron el mensaje en su propio idioma, fueron demasiadas conversiones. O sea, esto creció exponencialmente, es sin precedente. No hay otro tiempo histórico que la iglesia se expande y pensemos que son más o menos 15 años desde que salen ellos de Jerusalén y se van a sus pueblos hasta la historia de Pablo. Entonces, estos primeros 15 años eran esta gente que escuchó este mensaje en su idioma hablándole a judíos. Claro. Una expansión de la iglesia, pero brutal. Se fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Exacto. Y llenos del poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Fueron las últimas palabras de Jesús antes de la ascensión. Era para poder proclamar y contar lo que él había hecho. Ese era el poder del Espíritu Santo. Nuevamente, una respuesta simple y de poder. Sí, eso es buenísimo. Entonces, lo vimos. O sea, nosotros somos privilegiados de entenderlo porque hay mucho registro de los sucesos. Esta gente se va nuevamente de Jerusalén, llega y la iglesia empieza esta expansión. Y el poder que hay del Espíritu para proclamar se traduce también para servir, para ayudar y transformar finalmente este imperio, porque llega a ser, fue tan potente, tan fuerte que casi cumple, o sea, casi se logra el 50% del imperio romano, se convierte, entonces... Caleta. Es gigante, o sea, es gigante este poder. Entonces no se trataba que estas personas pudieron hablar en lengua para que ese poder ejerciera. Era una necesidad, era muy importante, pero el poder que reciben fue el poder para simples personas. Ese Pedro asustado que negó 3 veces, ahora con poder, él se para y él recita. O sea, es que si uno recita Joel, empieza a recitar a los profetas, une estas 2 historias de Jesús con todas las profecías que se habían nombrado y con un poder incomparable. Nosotros ya conocíamos a Pedro. Claro. Sabíamos que él era incapaz de lograr eso. Ellos no lo hicieron antes, ¿me entiendes? Claro. Crucificaron a Jesús, ¿me entiendes? Ellos se escondieron. Pero ahí después ellos hablan con poder y logran esto de manera sobrenatural. Muy lindo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con ellos? Con todos sus discípulos. 10 mártires. Totalmente. Porque este poder fue tan fuerte en sus vidas que no tuvieron temor a proclamar. De hecho, algo, o sea, interesante, porque escuchándote, repasando lo de la prédica, o sea, estamos hablando de fenómenos poderosos. Y hubo un momento donde mencionabas, casi ya finalizando un poco la prédica, que nosotros somos portadores del Espíritu y de Dios, de la presencia de Dios, en donde estemos. O sea, tomando todo este relato, y yo pienso, digo, wow, somos portadores de lo mismo que portó Pedro en su instancia, y que a través de los relatos, la guía del Espíritu Santo, me atrevería a decir, cientos de personas se convirtieron y recibieron de esta verdad. Entonces ahí yo vuelvo atrás y digo, wow, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Cómo estoy utilizando esto? ¿Realmente le estoy dando el peso? ¿Realmente valoro lo que tengo, lo que Dios me ha entregado y lo estoy utilizando de una manera poderosa como se logró utilizar? O sea, ahí vemos en el relato el ejemplo claro de que esto es poderoso. Y vuelvo, quizá... Tenemos un poder escondido, así. No, sin duda, sí, yo creo que una de las lecciones que debemos agarrar, que nosotros tenemos poder. Y a veces queremos las manifestaciones. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo, con un propósito definido por Él. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos estar cultivando. No esperando estas grandes manifestaciones pomposas, cuando la gran manifestación es que yo con toda mi incapacidad, hasta para hablar aquí, estamos capacitados, estamos revestidos para poder
ir a otro y contarle estas historias que suenan tan raras, pues, Pablo. Sí. O sea, si no son fácil pararnos y hablar Y de digerir, claro. estos 4 y más eventos que suceden. Totalmente. ¿Me entiendes? Sí. Tenemos que tener ese poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a otros y contar las maravillas de Dios, lo que Jesús hizo aquí en la tierra y de pasadita hizo en nuestra vida, ¿me entiendes? Qué lindo eso de que, o sea, y suena irónico. A veces nos pasamos en oraciones, en devoción, esperando lo sobrenatural como una señal de algo que anhelamos o miramos hacia afuera en búsqueda de este poder sobrenatural, cuando en realidad deberíamos buscar dentro de nosotros para reencontrarnos a pesar de todas nuestras incapacidades. Eso me gustó, muy lindo. Bueno, el eslogan de la serie es Camino a Pentecostés, personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Entonces, qué lindo pensar de que somos revestidos a pesar de nuestras incapacidades, nuestras debilidades, y tenemos la capacidad de llevar este poder sobrenatural donde sea y con quien sea. Qué lindo eso. A veces, y vuelvo, yo cuando escuchaba la prédica y ahora analizando el podcast, lo que hemos conversado, qué lindo pensar que lo sobrenatural es mucho más simple de lo que nosotros esperamos y creemos. O sea, es algo fácil de entender y digerir y poderoso al mismo tiempo, y creo que ahí va esta maravilla del poder y de lo que Dios ha hecho a través de este hermoso regalo. Qué lindo. Yo creo que todavía hay mucho que conversar. Por temas de tiempo ya estamos llegando al final del podcast, pero pastora, palabras para terminar, para despedirnos, para cerrar ahí a las personas que nos están escuchando y viendo. Terminé mi prédica un poco motivando a la iglesia a que no escondamos este poder, que hagamos uso, que el Señor nos ha revestido. Entonces tenemos la capacidad que quizás humanamente no la creemos, pero tenemos que pararnos, tal como se paró Pedro, y contar. Tenemos que poder contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces es eso, no escondamos el poder. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, como un guía, como consolador, pero para revestirnos, para proclamar de Él. No es suficiente nuestra vida, que es muy lindo que vivamos bien, que seamos ejemplos, pero finalmente el mandato es ir y proclamar. Entonces estamos todos invitados. Yo anhelo ver a nuestra iglesia avanzando, que nuestra ciudad sea convertida, que nosotros seamos parte de este establecimiento del reino aquí en Maipú y más allá, donde el Señor nos dé espacio para que el Señor vuelva. Totalmente. Y ahí veremos otro fenómeno más sobrenatural, pero tenemos que hacer nuestra pega para que eso llegue. Entonces seamos parte del siguiente capítulo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche, un placer. Súper, yo, o sea, quedé fascinado con el tema. Yo ahora lo que veo, y quizás lo comparto con la iglesia, si hoy en día en tu vida espiritual estás viendo un techo, ojalá este podcast y esta predica te haga entender de que, oye, no es un techo, es una ventana que tú puedes abrir y avanzar mucho más, porque somos capaces de dar más de lo que nosotros pensamos. Eso lo encontré increíble. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan sido de su agrado este podcast y lo puedan compartir y conversar en su grupo de conexión. Que siga la conversa y el aprendizaje. Nos vemos, familia, hasta el próximo podcast.